Pues después de esta interesante discusión, en esta segunda parte de la sesión, vamos a abordar el concepto de venganza en algunos pasajes literarios de Jorge Luis Borges y exploraremos algunas vías para intentar indagar e incluso respondernos si un acto de venganza puede ser visto como un acto de justicia. Y para empezar, pues comentaremos algo sobre el breve cuento que les compartí en la semana, que fue el episodio del enemigo, en el cual el protagonista, que por cierto se llama Borges, pues se encuentra en el centro de una disputa que entrama la consumación de una venganza ataviada como un supuesto acto de justicia. En este caso, Borges, el personaje, pues es alcanzado por su pasado, luego de estar huyendo por varios años, hasta que un día inesperado, quien tanto lo buscaba para vengarse, pues por fin lo ha encontrado, ¿no? El hecho de que haya estado huyendo de inicio, pues nos dice que el personaje está plenamente consciente de que cometió un pecado en antaño. Ahora, en el relato no se nos comparte el parentesco que guarda el Vengador con Borges, ni cuál fue la afrenta del pasado que ahora los une, porque el afán de venganza, hay que decirlo, te ata a la otra persona. Y yo creo que en realidad ni falta que hace saberlo. Solo se nos deja entrever que este daño ocurrió años atrás, cuando el Vengador era tan solo un niño. Podríamos especular, y confieso que sería interesante especular y suponer cuál es la relación que hay entre ellos, ¿no? Que podría ser una relación rota entre un padre o un padrastro con su hijo o su hijastro, o la relación de un aprendiz con un antiguo maestro, o tal vez este vengador o justiciero, si lo quieren llamar así, podría estar personificando a la muerte misma. Sin embargo, esto por el momento no importa tanto, ¿no? Y tampoco importa, al menos para el autor, pues dejarnos saber los detalles de cuál habrá sido aquella injuria atroz que ocurrió entre ellos años antes. Así que, pues yo creo que por el momento, pues no pensemos en ello. Lo que sí sabemos es que Borges condena el acto de venganza que intenta perpetrar su próximo asesino, ¿no? Y el propio Borges confiesa que esta condena moral que lanza hacia la persona que sostiene un revólver frente a él, pues es en realidad una estratagema para salvar su vida. Pero al final, cuando parece no tener salida, este acorralado Borges encuentra una vía de escape, que es despertarse. Esto incluso nos podría llevar a preguntarnos si este episodio no es un sueño. Pero repito, esto solamente sería una especulación o una suposición. Este despertarse podría ser interpretado como dejar de ser un mero personaje en la trama de alguien más, emanciparse de esas historias de venganza y por supuesto dejar de reproducirlas. Recordemos esta animadversión generacional entre los Montecchi y los Capuletti, ¿no? Una disputa que está retratada, por ejemplo, en la ópera de Bellini o en la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta. Pero volvamos a este impulso de despertarse, que podríamos verlo como salirse de una trama. Y me parece que es muy similar al desenlace del cuento, también muy breve, Casa Tomada, de Julio Cortázar. Y este personaje en el cuento, pues pareciera preguntarse, ¿para qué entrar en peroratas o en luchas con aquello que ha tomado la casa? Mejor escapo de esa dinámica narrativa. O sea, me salgo de la casa, me voy y tiro la llave. Esta condena moral hacia la venganza que realiza en este pasaje del cuento de Borges, pues nos puede hacer pensar si el autor está quizá a favor del perdón. ¿Realmente esto es así? Jorge Luis Borges, el autor, condena la venganza porque está a favor del perdón, o tal vez solo elige rechazar la venganza por una razón práctica, ¿no? Si esto fuera así, en todo caso, la condena, que en un inicio podemos pensar que es moral, que realiza hacia cualquier acto de venganza, pues tal vez no sería del todo de índole moral, sino más de una practicidad vital y natural, ¿no? Como esta actitud del Wu Wei en el taoísmo, que es una no acción que se ejecuta como una forma de preservar y no alterar el Tao. El Tao que es el orden natural de la existencia, ¿no?
Hay algunos otros pasajes en otros cuentos, en otras líneas de la obra borgiana, en los que el autor pareciera justificar la venganza. Por ejemplo, cuando se trata de la venganza por honor, aunque también se habla del suicidio por honor, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en el relato, el incivil maestro de ceremonias, Kotsuke no Suke, ¿no? Pero por supuesto hay que atenuar que este cuento está situado en otra época y en otra latitud, en este caso en la época de los feudos japoneses del siglo XVIII, ¿no? ¿En qué consiste esta venganza por honor? Bueno, esta venganza tiene algunas características muy especiales. Por ejemplo, que se lleva a cabo en nombre de otro, no en nombre propio, casi siempre de un familiar o de un maestro. Y esto pareciera que Borges nos dice que cometer la venganza en nombre propio, pues sería un acto de vanidad, ¿no? De la misma manera como lo dice el viejo Borges en el episodio del enemigo. Esta clase de venganza, la venganza por honor, que es una venganza casi ritual o ceremonial, pues también tiene que llevarse a cabo, como otra de sus características, sin ira, sin agitación y sin lástima. Por lo tanto, pensaríamos que este tipo de venganza no persigue tanto el mal hacia el otro, sino una especie de equilibrio, de restitución del equilibrio, ¿no? Y esto podríamos verlo como una especie de justicia retributiva, pero también, si vemos un poco más de cerca este tipo de venganza por honor, pues tiene un fuerte lado negativo también, ¿no? Y es que se convierte en una especie de lastre. Recordemos que ese tipo de venganza que se busca saldar en nombre de otro, pues se convierte como una especie de deuda que se tiene que cobrar y que si no se cobra en esta generación, se puede heredar. Por lo que podríamos decir que también tiene un lado oscuro, pues muy marcado. Ahora, hasta aquí, digamos, hemos hablado un poco de esta venganza en relación con la justicia, pero añadamos dos conceptos que van a hacer todavía más compleja esta interrelación, ¿no? El perdón y el olvido. Por lo tanto, tenemos un manojo de conceptos que nos hace, pues, más difícil el problema, ¿no? Venganza, justicia, perdón, olvido. Hay algunas líneas de la obra de Borges que tal vez habrán visto, que incluso se suelen citar en redes sociales, ¿no? Casi como postales, acerca del tema de la venganza. Y a partir de esto quiero encomiarles, como comentario al margen, que siempre traten de verificar que realmente este tipo de postales, este tipo de citas, pues sean verdaderamente parte de lo que dijo un autor en su obra escrita. Por ejemplo, circula por ahí ya desde hace algunos años un poema mal atribuido a Mario Benedetti que se llama Yo Puedo, poema que incluso se llega a recitar en ceremonias de graduación en las universidades, ¿no? Quien conozca la obra de Benedetti encontrará ese poema pues un tanto discordante con su estilo y lo considerará hasta cursi, y por supuesto se dará cuenta que no es parte de su obra. Yo mismo he encontrado poemas de este estilo atribuidos a San Agustín de Hipona, ¿no? Pero bueno, hay frasecillas de este tipo sobre el tema de la venganza atribuidas a Borges. Y de hecho, confirmo, sí son de Borges, pero están sacadas de contexto. Y aquí quiero mencionarlas, pero digamos, restituyámosla, regresémosla al contexto en el cual están insertas, ¿no? Dentro de su propia obra. Una de ellas es parte del poema Fragmentos de un Evangelio Apócrifo, en el que se nos lanzan 51 bienaventuranzas, ¿no? A que a veces parecen más una especie como de mandamientos al estilo de los 2 mandamientos que Jesús de Nazaret agregó a los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios Padre en el Sinaí, ¿no? Bueno, y en realidad Jesús de Nazaret es una figura revisitada y frecuentemente parafraseada por el mismo Borges, ¿no? Ahora, enumeradas, pues son 51 bienaventuranzas, pero en realidad son 49 apotegmas o enseñanzas, porque no comienza en el número 1, sino en el número 3, ¿no? Ahora, ¿qué se dice en estas bienaventuranzas acerca de la venganza, de la justicia, del perdón y del olvido? Bueno, pues en la bienaventuranza 27 se dice, se sentencia:
Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Y casi en este mismo sentido, en otro brevísimo poema, Borges, un poema ya intitulado Soy, Borges arremete que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave. Y aquí la palabra llave la vinculo con el desenlace del cuento de Cortázar, ¿no? Que es usar la llave para cerrar la casa y luego tirarla. Pues bien, con esto, Borges parece nuevamente buscar despertarse de esta trama de venganzas y perdones, que es, hay que recalcarlo, pues una trama muy desgastante. Ahora, no es que Borges no considera el perdón como una vía de entendimiento, pero parece que él concibe al perdón más como como algo que va dirigido hacia uno mismo que algo que tenga que ir dirigido hacia los demás, ¿no? Y digo algo porque en realidad no nos define exactamente qué se puede concebir como el perdón. Ahora, en las bienaventuranzas 8 y 20, creo que es más claro sobre este punto, ¿no? Dice, feliz el que perdona a los otros y el que se perdona a sí mismo. Si te ofendiere tu mano derecha, perdónala. Eres tú, eres tu cuerpo y eres tu alma. Y es arduo o imposible fijar la frontera que los divide. ¿Mm? Creo que en esta línea, pues no se condena al perdón, pero Borges sí considera que el perdón no puede tener como premisa a la venganza. ¿Mm? Aquí considero que Borges considera que este camino de la venganza es casi innecesario, porque para restituir al yo a un estado de tranquilidad se tiene que emprender un largo y sinuoso camino por la venganza, estacionarse en el perdón y emprender ahora ese otro largo camino de regreso del perdón hacia ese yo, podemos pensar, ya restituido. Ahora, parece ser que para Borges, que no condena el perdón, pero parece ser que este perdón no es tanto una necesidad moral para la restitución del yo, y por ello creo que no considera que sea necesario perdonar para no odiar. Es más una cuestión de practicidad y de cortesía con uno mismo. Dice, no odies a tu enemigo, porque si lo haces, eres de algún modo su esclavo. Tu odio nunca será mejor que tu paz. Esto se nos dice en la Bienaventuranza 19. En cuanto a la justicia, no es que esta no sea deseable. Finalmente, quien está convencido de que ha sido víctima de una injusticia, pues actuará con la convicción de que sus acciones de venganza son justas, lo sean o no. No, incluso es curioso que en algunas series de ficción la palabra justiciero es usada en la misma sintonía que la palabra vengador, ¿no? Y que sean usados casi como sinónimos o sin ningún distingo en especial. En la Bienaventuranza 17 se lee, el que matare por causa de la justicia o por causa de lo que él cree justa, no tiene culpa, ¿no? Con esto no nos dice que el que mate tenga razón, solo que su propia convicción hace que no sienta culpa. Finalmente, Borges espera que no nos desgastemos en ese viaje tan largo de la venganza para llegar al perdón, pero no por una cuestión de moralidad, sino por ser emocionalmente prácticos, o sea, ser amables con nosotros mismos, ¿no? Bienaventurados los que no tienen hambre de justicia, porque saben que nuestra suerte, adversa o piadosa, es obra del azar, que es inescrutable. Precisamente porque no hay una moralidad de la exaltación del yo, sino una moralidad de preservación del yo. Borges tampoco nos exige amar a nuestro enemigo o a aquel que nos han injuriado, ¿no? ¿Se puede hacer el bien a un enemigo? Sí, pero tampoco lo prescribe como una regla. Hacer el bien a tu enemigo puede ser obra de justicia y no es arduo. Amar a tu enemigo, pues él lo considera ya como una tarea de ángeles y no de hombres. Dice en otra bienaventuranza, hacer el bien a tu enemigo es el mejor modo de complacer tu vanidad. De lo que parece tratarse la vida para Borges es aceptar que ésta pues, se compone tanto de momentos de dicha como de momentos de infortunio, que ambos son las dos caras de una misma moneda.
Y quien exija venganza o justicia en momentos aciagos, pues tal vez es que no entiende de lo que se trata la vida. ¿O acaso, en momentos de alegría, nos preguntamos si esa alegría es merecida? ¿No? Felices los valientes, los que aceptan con ánimo parejo la derrota o las palmas, nos dice en la Bienaventuranza 48. Bueno, pues la respuesta definitiva y tal vez más articulada a toda esta raigambre y urdimbre de conceptos, venganza, justicia, perdón, odio, olvido, pues parece estar en el cuento Nueva refutación del tiempo. Tal es la apuesta de Borges por ser prácticos en nuestra vida, casi al estilo de Sócrates, que no solo nos insta a tener un ánimo valeroso ante las victorias y las derrotas, sino dejar de pensar en el pasado y en el futuro y hacerse cargo del presente, ¿no? Y es que tampoco somos el que fuimos en el pasado, ya sea que añoremos o repudiemos esa figura que fuimos. Y tampoco somos el que proyectamos a futuro. Seremos ese otro, si es que llegamos, pero todavía no lo somos. Borges incluso pone como ejemplo al amante que piensa, mientras yo estaba feliz, pensando en la fidelidad de mi amor, ella me engañaba. Bueno, este engañado, para Borges, a su vez, se engaña, ya que para él no hay estado de felicidad absoluto, y mucho menos en términos de temporalidad, como para reclamarle al tiempo que aquel pasado fue mejor, ¿no? La desventura, la desventura actual, la desventura de hoy, no es más real que la dicha pretérita, nos dice, ¿no? Y el pasado no puede cambiarse. Podemos pensarlo, podemos reinterpretarlo a nuestro antojo emocional con respecto a esa idea que de él nos hicimos, pero el pasado fue como fue, haya sido como haya sido. Dice Borges, ni la venganza, ni el perdón, ni las cárceles, ni siquiera el olvido, ese divino olvido que parecía ser el gran poder del ser humano frente a sus desdichas, ¿no? Ni la venganza, ni el olvido, ni las cárceles, ni siquiera el olvido, pueden modificar el invulnerable pasado. No menos vanos me parecen la esperanza y el miedo, que siempre se refieren a hechos futuros, es decir, a hechos que no nos ocurrirán a nosotros, sino a ese que seremos, que somos el minucioso presente. Cada momento que vivimos existe y no ese imaginario conjunto. Ese imaginario conjunto que no es sino la carpeta caprichosa de imágenes que nos creamos para justificar nuestras tramas de venganza y también nuestras tramas de justicia. Aquella justicia que creemos que nos debe un pasado que tal vez no fue como lo recordamos.